título de este mensaje es 5 errores comunes sobre el arrepentimiento. Y esta es la continuación de los errores comunes sobre el arrepentimiento. Pero escuche esto, el arrepentimiento debe definirse por la Escritura y no por nuestras conclusiones. Muchos errores sobre el arrepentimiento nacen de confundir lo que la Biblia mantiene separado. En las lecciones anteriores establecimos una base muy importante. Vimos que el arrepentimiento bíblico es un cambio de mente. ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio de mente. Y aprendimos en la última vez que estaba aquí yo 2 herramientas que nos ayudan a interpretar cuáles pasajes, para interpretar correctamente los pasajes que usualmente se usan o se mal usan para explicar el arrepentimiento. En un momento lo vamos a repasar. Pero recuerde, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué aprender sobre esta enseñanza, esta doctrina? Porque muchas definiciones del arrepentimiento que escuchamos hoy no provienen de negar la Biblia, sino de interpretar incorrectamente ciertos textos bíblicos. Y no hay nada más importante cuando tratamos del tema de la salvación. La salvación es el fundamento de la vida cristiana, es el fundamento del discipulado. Todo inicia en la salvación. Y si no se explica bien la salvación, entonces nada puede edificarse por encima. Esa es la forma en que yo siempre lo he visto. Por eso tengo mucho celo acerca de esta doctrina. Por eso me interesa mucho, porque yo también conozco muchos cristianos confundidos, muchos cristianos desanimados. Están cuestionando si realmente creí, si soy suficiente, si he cambiado suficiente, si mi arrepentimiento fue suficiente, sincero, o si sentí algo. Pero nada de eso viene de la Escritura. Tenemos que enfocarnos y de una forma limitarnos a lo que dice solamente la Escritura. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces es suficiente para salvarnos y suficiente para ayudarnos a crecer. Así que por eso es importante. Mi propósito no es criticar a personas, tampoco es cuestionar las buenas intenciones de autores que han servido al Señor por años. Y voy a citar varios autores el día de hoy. Voy a citar lo que han dicho, no necesariamente voy a decir sus nombres, pero muchos de ellos citan o dicen lo mismo. Y es algo común, por eso lo resumí en 5 errores que son más comunes. Nuestro propósito es mucho más sencillo que cuestionar o criticar, es esto. ¿Es eso lo que dice la Escritura? Vamos a examinar 5 errores comunes. Ahora, la forma en que lo he estructurado es así. Vamos a empezar con el pasaje que utilizan, cómo lo interpretan, por qué creemos que esa interpretación es incorrecta y qué herramienta utilizar para identificar el error y cuál es la respuesta bíblica. Al terminar esta lección, no solamente vamos a conocer estos 5 errores, también tendremos las herramientas para evaluar cualquier definición del arrepentimiento a la luz de la palabra de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Recuerde, nuestro interés no es preguntar ¿quién lo dijo? Nuestro interés es preguntar, ¿es eso lo que dice la Escritura? Ahora, la última vez que estudiamos el tema, aprendimos una herramienta. Yo espero que se pueda acordar de la herramienta, pero básicamente hablamos de 2 movimientos que se hacen. El primer movimiento es mover el fruto a la raíz. Es decir, tomar aquello que puede seguir el arrepentimiento y convertirlo en parte de la definición del arrepentimiento. Por ejemplo, vimos tristeza, obediencia, cambio de vida, buenas obras o una transformación visible. ¿Sí entienden esta parte? Mover el fruto a la raíz, decir que el resultado es parte del arrepentimiento, es el primer error que se convierte. El segundo movimiento es mover la obra de Dios al lado del hombre. O sea, es tomar aquello que solo Dios produce en la vida del creyente y exigir que el pecador lo aporte como condición para recibir vida eterna. Es como pedirle a una persona que abandone su pecado, pero solamente Dios puede ayudarle a hacer eso. Entonces no puede él aportar eso para su salvación. Entonces es un movimiento equivocado. ¿Sí me estoy explicando? Solamente son 2 que vamos a analizar. Son 5 errores y 2 de ellos tratan con el segundo y 3 de ellos con el primero. Muy sencillo. Ok, vamos a empezar. Número 2, escriba ahí los 5 errores más comunes. Los 5 errores más comunes. Ahora que entendemos los movimientos, si usted no se acuerda, puede volver a la enseñanza, la última enseñanza del arrepentimiento, y ahí la explico con detalle.
A través de los años, numerosos autores, predicadores y comentaristas han utilizado diferentes versículos para defender las definiciones del arrepentimiento que van más allá de simplemente cambiar de parecer, cambiar de mente. Recuerde esto, ¿qué es la definición del arrepentimiento? Cambio de mente, cambio de parecer. No voy a dar más detalles de la definición. Las últimas 2, 3 lecciones que ya di, ya expliqué con detalle esto. Si usted necesita volver allá, vuelva por favor para estudiarlo. Ahora, al estudiar estas posiciones, nuestro propósito, recuerden, no es atacar ni cuestionar sus motivos. Queremos ver cuáles versículos utilizan, cómo lo interpretan y cómo nosotros, a la luz de las Escrituras, podemos ver o podemos mostrar que está en error. Número 1, note, el error es confundir la definición con el resultado. Confundir la definición con el resultado. Este error ocurre cuando una persona toma los resultados del arrepentimiento y los convierte en parte de la definición del arrepentimiento. Una cosa es afirmar que el arrepentimiento puede producir cambios. ¿Puede? Sí. ¿Puede? Sí. Pero otra cosa es afirmar que esos cambios son el arrepentimiento. ¿Sí pueden ver la diferencia? El arrepentimiento puede causar un cambio, pero el cambio o el resultado no es parte del arrepentimiento, no es parte de la definición del arrepentimiento. Cuando se confunden estas dos cosas, el fruto termina ocupando el lugar de la raíz, como habíamos dicho anteriormente. Ahora note Hechos 26:20, es el versículo que más se utiliza para explicar esto. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo, ¿qué cosa? Obras dignas de arrepentimiento. Ahora, ¿cómo es que utilizan este pasaje? Bueno, argumentan que las obras forman parte del arrepentimiento. Afirman que un arrepentimiento verdadero necesariamente incluye una transformación visible de conducta. En otras palabras, el que verdaderamente se arrepiente y fue salvo va a producir ciertos cambios en su vida. Si no produce los cambios, significa que no se arrepintió. Por ende, no es salvo. Sostienen que el arrepentimiento no solamente produce un cambio de vida, sino que ese cambio de vida forma parte de la definición misma del arrepentimiento. Le voy a mostrar una de las definiciones, yo creo, más comunes que he escuchado en cuanto a este tema. Esta es la definición más común que usted va a escuchar. El arrepentimiento bíblico es un cambio de mente hacia Dios y el pecado que resulta en un cambio de ¿qué? En un cambio de vida. Yo no sé cuántas veces yo he escuchado esta definición. En muchas iglesias cristianas, bautistas, aún independientes fundamentales. Esa cita que le di, la leí en un libro escrito por un misionero bautista fundamental. Se la voy a leer otra vez. El arrepentimiento bíblico es un cambio de mente hacia Dios y el pecado. Quizás hasta este momento no hay ninguna dificultad. El problema comienza cuando le añaden que resulta en un cambio de vida. Si el arrepentimiento resulta en un cambio de vida, escuche esto, entonces el cambio de vida no es el arrepentimiento. Es muy fácil desmentir esto. La propia definición establece una diferencia entre ambos. Por ejemplo, si usted va al médico, le dan un medicamento. ¿Es tomar la medicina igual que mejorarse? No. La medicina puede producir la mejoría, ¿correcto? Tomar la medicina produce que usted mejore, pero la mejoría no forma parte de la definición de tomar la medicina. Por eso arrepentirse no puede ser lo mismo que cambiar de vida. El arrepentimiento puede producir un cambio de vida, pero no es lo mismo. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No te vamos a ver la herramienta. Recuerde que el resultado no es la definición. Cuando una definición utiliza expresiones como produce, resulta en, conduce a, debemos entonces hacernos una pregunta sencilla. ¿Estoy definiendo una cosa o describiendo su resultado? El arrepentimiento puede resultar
a un cambio de vida. ¿Cómo? Bueno, cuando usted cree en Jesucristo, usted deja de confiar en sus obras y usted tuvo un cambio de mente en la posición en donde usted descansaba para su salvación y ahora está convirtiéndose a Cristo. Usted cree ahora en Jesús como su Salvador. El Espíritu Santo mora en usted. Usted empieza a asistir a la iglesia, escucha predicación y enseñanzas. Usted toma el reto de leer la Biblia por sí mismo. Se pone a orar y el Espíritu Santo empieza a producir cambios en su vida y empieza usted a dar fruto por la buena conducta que usted tiene. Pero la gente es muy diferente. Hay quienes obedecen más que otros, hay quienes atienden más que otros. ¿Quién produce más fruto? El que anda conforme a la voluntad de Dios. Ahora, note que el arrepentimiento sucedió en la salvación y ahora el hecho de que usted es salvo puede producir el fruto. Sin embargo, lo que a veces le dicen a la gente es, si no hay fruto, entonces nunca fuiste salvo. Algunos hasta dicen, tienes que estar dispuesto de dar fruto, de arrepentirte de algún pecado, de dejar algo en tu vida, de despojarte de tu maldad. Entonces podrás ser salvo. Note que ya se le añadió muchos requerimientos a la simplicidad del Evangelio, que es, cree en Jesucristo y serás salvo. Por eso es importante que estas definiciones, aunque suenen piadosas, o suenen buenas, o suenen necesarias, no es lo que dice la palabra de Dios. El arrepentimiento bíblico es un cambio de mente y podemos incluir hacia Dios y el pecado. Sí, yo creo que parte de ello es importante, cambiar de parecer en lo que usted siente o lo que se sabe que es su condición delante de Dios. Pero ya cuando dice que es resultado en el cambio de vida, ya le está añadiendo a esa definición y ya no es lo mismo. Cuando la Biblia misma la separa. Note 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios, ¿qué es la siguiente palabra? Produce. Si algo produce otra cosa, ¿es lo mismo? Dice 2 Corintios, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿qué es la siguiente palabra otra vez? Produce muerte. Pablo utiliza exactamente el mismo principio. Observe cuidadosamente el texto. No dice que la tristeza es arrepentimiento. ¿Qué dice la tristeza? Produce el arrepentimiento. Por lo tanto, la tristeza no es el arrepentimiento. La tristeza conduce al arrepentimiento. De la misma manera, el arrepentimiento puede producir un cambio de vida, pero el cambio de vida no es el arrepentimiento. Lo que produce algo no puede ser definido por aquello que produce. Cuando una definición añade el resultado dentro de la definición, entonces deja de distinguir entre la raíz y el fruto. O sea que el cambio de vida puede seguir el arrepentimiento, como ya acabo de mencionar. Las buenas obras pueden seguir el arrepentimiento, la obediencia puede seguir el arrepentimiento, pero ninguna de esas cosas define el arrepentimiento. El resultado nunca debe confundirse con la definición. O sea que las obras pueden seguir, lo estoy repitiendo para que nos quedemos bien, quede marcado en su mente. Las obras pueden seguir el arrepentimiento, pero las obras no son el arrepentimiento, no lo definen. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Cuál es la definición sencilla? Cambio de mente, cambio de parecer. Cuando dicen es cambio de parecer que conduce, ya estamos añadiendo a la definición. ¿Conduce automáticamente o puede conducir? Puede conducir. Y si nosotros tomamos el fruto, el resultado del arrepentimiento, lo que puede conducir, y lo ponemos como parte de la definición, entonces ya corrompimos el Evangelio, ya estamos añadiendo a requerimientos para la salvación. ¿Sí están conmigo? Ok, vamos a ver el segundo error. Es meter la emoción dentro de la definición. Este ocurre cuando una persona convierte la tristeza, el dolor, el quebrantamiento o las lágrimas en parte esencial del arrepentimiento. Debemos reconocer que las emociones pueden acompañar al arrepentimiento. Sin embargo, acompañar a algo no es lo mismo que definirlo. La pregunta no es, ¿puede una persona sentir tristeza cuando se arrepiente? La pregunta es si la tristeza es arrepentimiento. Muchos autores van a responder que sí, pero la Biblia responde no. Note de nuevo 2 Corintios 7:10.
Porque la tristeza, que es según Dios, ¿qué es la palabra siguiente otra vez? Produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. Ahora, ¿cómo es que utilizan esto? Bueno, argumentan que el arrepentimiento debe tener dolor del pecado. Debe haber tristeza profunda por su pecado. Debe haber quebrantamiento por el pecado. Y algunos autores hasta dicen debe haber odio por el pecado. Afirman que estas emociones forman parte de la definición del arrepentimiento y que sin ellas no existe un arrepentimiento verdadero. Unas personas le hicieron esta pregunta a un pastor reformado y le dijo, ¿cómo puedo ser salvo? Digo, tienes que ir a tu habitación y pasar toda la noche rogándole a Dios que te salve. Y tiene que haber angustia por tu pecado y debe estar quebrantado por lo que has hecho delante de Dios. Le voy a mostrar algunas definiciones, algunas citas que encontré en varios libros. Está en rojo para que vea que esto no está correcto. El verdadero arrepentimiento nunca existe sin un profundo sentido del pecado. Otra cita es esta: el arrepentimiento incluye tristeza por el pecado y odio hacia él. ¿Sí vio la parte odio hacia el pecado? Otra cita es esta: el arrepentimiento incluye una tristeza piadosa por el pecado. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, el mismo versículo que utilizan para establecer una diferencia entre la tristeza y el arrepentimiento, está ahí, lo está separando el mismo verso. Pablo no dice que la tristeza es arrepentimiento. ¿Qué dice Pablo? La tristeza produce arrepentimiento. Si la tristeza produce arrepentimiento, entonces la tristeza no es arrepentimiento. Es aquello que puede conducir al arrepentimiento. La propia estructura del versículo distingue entre ambos. ¿O cuál herramienta usamos aquí? Para esto usamos la herramienta número 2, es mover la obra de Dios al lado del hombre. En el primer punto era la herramienta número 1, es mover el fruto a la raíz. ¿Sí están conmigo todavía más? Este que estamos mirando es mover la obra de Dios al lado del hombre. ¿Por qué estamos moviendo o por qué están moviendo la obra de Dios al lado del hombre? Un requerimiento que solo Dios puede producir. Imagínense si nosotros que tenemos a veces años en el cristianismo batallamos porque somos seres humanos, es parte de la vida cristiana, la lucha entre la carne y el espíritu. Debemos andar en el espíritu y hay quienes quizás tenemos un pecado que nos domina más que otro. ¿Cuánto más una persona completamente incrédula que no tiene el espíritu morando en él? Y decirle a una persona que tiene que odiar el pecado o tiene que tener tristeza por el pecado como una condición para ser salvo, eso es completamente antibíblico. Lo que hacen a veces toman narración en la Biblia. Por ejemplo, los judíos que se compungieron de corazón, pero ellos se compungieron de su corazón porque habían matado al Salvador. Cuando usted ve a los gentiles recibir el evangelio, siempre vemos el gozo en su vida. Y aunque haya personas que quizás tengan tristeza, ahora mire, le voy a relatar mi experiencia. A los 8 años, yo le pregunté a mi mamá qué es lo que qué hacen ustedes los sábados evangelizando a las personas. Y me dice, es que le estamos enseñando cómo ir al cielo. Y le dije yo, ¿por qué a mí no me enseñas cómo ir al cielo? Ahora yo no sabía cuál era el plan de salvación. Simplemente yo dije, ¿por qué a mí no me dices nada? Y esa tarde mi papá me explicó que yo era un pecador. Y yo lo negué, yo no soy pecador, papá. Y él me dijo, yo te conozco, Ringo. Y me empezó a sacar mis trapitos al sol, me lo hizo muy personal. Me dijo, has hecho esto, hiciste aquello. Y yo empecé a sentirme perdido. Me di cuenta que necesitaba entonces salvación. ¿Por qué? Porque me empezó a mostrar la verdad. Ahora, personalmente, sentí un momento de preocupación porque me dijo que yo me iba a ir al infierno. Imagínense que tu propio padre que te ama y te quiere te dice te vas a ir al infierno. Yo lo he hecho con todas mis hijas. Y una de ellas, Karen, la mayor, cuando se lo dije muy directo. Quizás no se lo dije con compasión. Le dije, te vas a ir al infierno. Y empezó a llorar. ¿Por qué me dices esto? Entonces aún podemos sentir algo. La emoción puede conducir
al arrepentimiento, pero no es el arrepentimiento. ¿Dios puede usar tristeza para que una persona sea salva? Sí. ¿Puede usar gozo para que una persona sea salva? Sí. C.S. Lewis, que era un ateo prominente que criticaba mucho el cristianismo, se convirtió al cristianismo. Él escribió las Chronicles of Narnia y muchos otros libros que hoy son muy reverenciados por muchos teólogos y estudiantes de la Biblia. Y él escribió un libro que se llamaba Impresionado por Gozo. Lo que a él lo condujo a creer a Jesús fue otra emoción. No fue tristeza, fue el gozo. Entonces, ¿puede Dios usar nuestras emociones? Sí, pero recuerde, no son el arrepentimiento. Pueden formar parte del arrepentimiento, pero no necesariamente son parte de la definición. Ahora mire, voy a mostrarle 2 versos en Romanos 2:4. ¿Sí lo tienen ahí ustedes? Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su, ¿qué cosa? Benignidad, mire, te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Volvamos a leer 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Observe cuidadosamente ambos versículos. En Romanos 2:4, Pablo dice que la benignidad de Dios guía al arrepentimiento. Eso significa que la benignidad de Dios no es el arrepentimiento, pero la benignidad de Dios conduce al arrepentimiento. Por otro lado, para explicar ahora 2 Corintios 7:10, la tristeza no es, pero conduce. Ambos versículos enseñan el mismo principio. Aquello que guía, conduce o produce el arrepentimiento, ¿no es qué? No es el arrepentimiento. Por lo tanto, la tristeza puede guiar al arrepentimiento, pero no es el arrepentimiento. La convicción puede guiar al arrepentimiento, pero no es el arrepentimiento. Las lágrimas pueden ser parte. Hay quienes lloran, derraman lágrimas por tristeza, otros por gozo, otros por comprender el evangelio, otros porque ahora sienten que ese peso que tenían encima ya no está, pero no son el arrepentimiento. Puede haber quebrantamiento, pero el quebrantamiento no es arrepentimiento. De la misma manera, la conversión puede producir, la convicción puede conducir al arrepentimiento, el quebrantamiento puede conducir, pero recuerden, no son el arrepentimiento. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando usted lea este verso, no pueden tomarlo en un solo grupo y decir, bueno, si no hubo quebrantamiento, no eres salvo. No, pero es que si no hubo este sentimiento, que significa que realmente no se arrepintió. Usted dice, no, un momentito. La verdad es que la tristeza puede conducir, pero no forma parte de la definición del arrepentimiento. Yo creo que podemos ir a través de cada uno de los que estamos aquí y cada quien tiene su experiencia muy diferente. Algunos quizás sintieron convicción, otros sintieron tristeza, otros no sintieron nada y es posible que algunos tuvieron gozo, tuvieron alegría al saber, ahora soy perdonado. Sin embargo, cada uno de nosotros no debemos tomar nuestra emoción y ahora formarla como parte de la definición del arrepentimiento, sino darnos cuenta que Dios puede usar todo tipo de cosas para conducirnos al arrepentimiento. ¿Qué es la benignidad de Dios? ¿Qué significa benigno? Cosas buenas. Y Dios aquí le escribe a un grupo de personas que no están arrepentidos, no quieren venir a Él. Pero Él dice, ¿no te das cuenta que aún mi benignidad, mi bondad, te está guiando, te está llevando a que tú te arrepientas? ¿Cómo lo hace Dios? Bueno, lo hace a personas con buen trabajo, con buena vida, con buena salud. Les prospera, les bendice, les muestra cuánto les ama. Y así es como Dios a algunos los conduce al arrepentimiento. A otros, quizás a la mayoría de nosotros, ¿qué le hizo llegar a los caminos de Dios? Pues los problemas, pastores. Y Dios usó problemas, tristeza, quebrantamiento para conducirnos al arrepentimiento. ¿Está conmigo? Ahora mire, este principio no solamente aplica a tristeza, también aplica a cualquier otra cosa que la Biblia diga que conduce al arrepentimiento. En ambos casos que acabamos de leer, la Biblia distingue claramente entre aquello que guía o produce que el arrepentimiento mismo. Ahora, después de tener cuidado de no convertir aquello que guía, produce, acompaña al arrepentimiento, tenemos que tomar en cuenta que hay quienes pueden llorar profundamente, pueden sentir algo, pueden permanecer en silencio, pero esas cosas no deben ser su prueba de que usted es salvo. ¿Cuál debe ser su prueba de que usted es salvo?
el testimonio que Dios nos ha dado. Yo sé que soy salvo por lo que Dios me ha dicho en su Biblia. Y ese es el testimonio, y Él nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en ¿cuánto sentiste? No, ¿está en quién? Está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Estas cosas he escrito para que creáis, para que sepáis y para que creáis. Entonces, si usted tiene el testimonio en sí mismo, el testimonio es lo que Dios le ha dado, no es parte de la emoción, la tristeza, el gozo, lo que sea. Eso es un error muy común. Vamos a ver el error número 3. Es confundir, abandonar el pecado con recibir vida. Este es probablemente el error más popular, quizás no más común, pero más popular en el cristianismo evangélico moderno. Muchas personas definen el arrepentimiento como dejar el pecado, abandonar malos hábitos, apartarse de toda maldad, reformar la vida. Según esta posición, una persona no puede ser salva hasta que o abandone o esté dispuesta a abandonar todos sus pecados conocidos en su vida. Me río porque, hermano Oscar, voy a pedir que me ayude hermano Oscar aquí como un ejemplo. Y hermano, ustedes dos, hermano Enrique. Aquí tenemos a dos personas. No sé dónde cae la regla. Aquí yo he hablado con muchos y pastores, hasta autores de libros. Y a él se le enseña, tienes que dejar tu pecado. Y tú tienes que estar, y a él le dicen otra cosa, a él le dicen, tienes que estar dispuesto a dejar tu pecado. Yo le pregunto, ¿cómo sé cuál es su pecado de él? Le voy a preguntar, ¿tienes pecado? Pero ¿cómo voy a saber? Me dice, no es cualquier pecado, es un pecado que él no está dispuesto a dejar. Y a veces se usa en el ejemplo del hombre, el joven rico. ¿Qué es lo que el joven rico amaba? Pero imagínense, vamos a interrogarlo. Oye, vives en este pecado, robas, mientes. Le voy a andar analizando cuál es su pecado. ¿Cuál es el pecado más duro tuyo que tienes? Te veo que eres del Salvador, es de la Mara Salvatrucha. Imagínense, voy a juzgarlo ya por su tradición, su vida. Es absurdo, ¿no? Y me han dicho a mí, bueno, él te va a decir. Si es un pecado que él ama tanto, él te lo va a mencionar. Usted le va a dar todo el plan de salvación. De repente él va a decir, pero ¿qué tal la avaricia? A ver, dígale usted. ¿Y qué tal la avaricia? No, tienes que dejar la avaricia para ser salvo. Ya que la mencionaste tú, tienes que dejarla. ¿Puedes dejarla? No creo. Por otro lado, es casi lo mismo, pero a él le dicen, tienes que estar dispuesto. No lo tienes que dejar, nada más dispuesto. Una disposición interna. ¿Estás dispuesto? Pues sí. Todos van a decir que sí están dispuestos. Pues sí, estoy dispuesto. Pero ese ya no es el evangelio, ese ya no es lo que dice la palabra de Dios. Decirle a una persona que no tiene el Espíritu que deje su pecado, que arregle su vida, que se case bien, que arregle sus asuntos maritales, familiares y todo eso, él no lo puede hacer. Y no es parte del evangelio. Aunque diga estoy dispuesto, lo hago para ser salvo, ya se le añadió algo. Pero por otro lado, hay quienes solamente hablan de una disposición interna. Nada de eso está en las Escrituras. Gracias, hermanos. Ahora yo sé que quizás me mencionó un hermano, estábamos platicando. Algunas de estas cosas son muy extrañas a usted, pero eso es para que se prepare. Prepárese, especialmente para ayudar a otra persona y que no caiga usted en esa confusión y en ese error. Porque cuando yo he estado yo tratando estos asuntos, aún con pastores que enseñan estas cosas, bueno, me citan un pasaje como este, Lucas 13:3. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Wow. Según esta posición, una persona no puede ser salva hasta que esté dispuesta a abandonar todos sus pecados conocidos en su vida. Mira, la pregunta no es si el creyente debe apartarse del pecado. La respuesta es sí, cada creyente debe apartarse del pecado. La verdadera pregunta ¿es eso lo que la Biblia define como el arrepentimiento? ¿Qué dice este versículo? Argumentan que arrepentirse significa abandonar el pecado para evitar la condenación. Leamos de nuevo otra vez. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos, ¿qué dice? Pereceréis igualmente. ¿Qué dice Juan 3:16? Que todo aquel que en él cree no se pierda. Es la misma perecer.
concluyen que el arrepentimiento consiste en apartarse de todos los pecados conocidos antes de recibir vida eterna. Voy a dar unas citas de algunos autores. Note esta cita: el arrepentimiento es apartarse de todo pecado y de todo aquello que sabes que está mal. Otra cita: todos los que verdaderamente se arrepienten odian el pecado y abandonan los caminos pecaminosos. Otra cita: el arrepentimiento es el abandono del pecado. ¿Qué es el problema de esta definición? Lucas 13:3 aparentemente está diciendo eso, ¿no? ¿Sí lo ven ahí en Lucas 13:3? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿De qué está hablando Lucas 13:3? ¿Cómo? El contexto de Lucas 3, ¿usted cree que está diciendo lo que una persona debe hacer para recibir vida eterna? Ahora, yo sé que tenemos ahí la hoja, y esa es una táctica de muchos maestros, es te encierran en un verso. ¿Y qué es la clave para no caer en la mentira? Ver cuál es el contexto. El contexto trata sobre dos tragedias recientes. En Lucas 13, del 1 al 2, vemos que los galileos, habla de los galileos que Pilato había matado. El versículo 4 habla de 18 hombres sobre quienes cayó la torre de Siloé. Y Jesús utiliza esos acontecimientos para advertir a la nación de Israel sobre un juicio inminente. O sea que ellos estaban diciendo que eran más pecadores ellos en la forma en que murieron, pero Jesús dijo, este es un juicio divino para todos. O sea, si usted no se arrepiente, y no es en relación con la salvación, es en relación con un juicio. O sea, no es una explicación de cómo recibir la salvación o la justificación. Además, los versículos mandan a arrepentirse, pero nunca explica qué es arrepentirse. El texto contiene un mandato, no una definición. Sin embargo, muchos toman el mandato y añaden una definición que el versículo mismo nunca proporcionó. Y este versículo es uno de los más utilizados para explicar o enseñar que una persona debe dejar su pecado, arrepentirse de su pecado, dejarlo, odiarlo, aborrecerlo, que cualquier otro. Es impresionante. El problema está en sacar el versículo de su contexto y convertirlo en una definición universal del arrepentimiento para salvación. Y no lo estoy inventando, le acabo de dar 3 citas que están vinculadas con este verso en la explicación de su libro de ellos. ¿Cuál es la herramienta que vamos a utilizar para este? Es la herramienta 2, es mover la obra de Dios al lado del hombre. Ahora mire, cuando la Escritura atribuye una obra a Dios, no debemos convertirla en una condición que el hombre debe cumplir. Por ejemplo, debemos preguntarnos, ¿estoy exigiendo al pecador que produzca algo que Dios promete hacer en la vida del creyente? El abandono del pecado pertenece a la obra transformadora de Dios en el creyente. Ahora que usted es salvo, debe abandonar su pecado. Ahora que usted es salvo, debe dejar de pecado. Usted debe acercarse más a Dios y el amor hacia Dios le va a hacer aborrecer y rechazar el pecado. Pero no es condición para salvación. No es parte del arrepentimiento para salvación. Note Romanos 4:5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Observe cuidadosamente lo que enseñan estos 2 versos. Juan 4:5 declara que Dios justifica ¿a quién? Al impío. No dice al hombre que ya abandonó todos sus pecados, o no dice al hombre que ya reformó su vida, tampoco dice al hombre que ya dejó de pecar. Dice que Él justifica al impío, aquel impío que cree. Si abandonar todos los pecados fuera requisito, hay algunas preguntas que he hecho muy sencillas. ¿Cuántos pecados debe abandonar? ¿Cuándo es suficiente? ¿Qué determina cuándo se ha cumplido la condición?
Y Juan 6:47 enseña la misma verdad. Jesús nos dice, el que abandona todos los pecados tiene vida eterna. ¿Qué dice el pasaje? El que cree en mí, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. Juan 6:47 son los pasajes más sencillos. Yo no encuentro otro verso donde no podemos negar lo que Jesús está diciendo. Si usted cree en Jesús, ¿qué tiene? Tan sencillo. ¿Qué dice el pasaje? Leamos de nuevo ahí. Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué tiene? Vida eterna. Hay algunos que en el cielo le van a estar diciendo a Jesús que estaba mal. Jesús, te equivocaste. Tiene que decir a la gente que tiene que cambiar. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de esos que enseñan estas cosas sí son salvos, son creyentes. Por eso cuando yo escucho a veces un pastor que enseña esto, yo automáticamente no lo tacho como un hereje. No digo que este hermano no es salvo, tampoco digo que sostiene malas intenciones, que está engañando. Lo que ha sucedido, como a muchos, y me pasó a mí en un tiempo, antes de ser pastor, es que yo estaba cayendo sobre estas palabras infladas que suenan muy bíblicas y suenan muy espiritual. ¿Cómo es que vas a ser salvo y algo tan grande como el Espíritu Santo venga a morir en ti y no produzca ni un solo cambio? Note cómo suena muy bonito y suena muy espiritual, pero no es escritural. Por eso he tratado de enseñarles a ustedes como iglesia y a veces tengo ciertos debates con amigos y les trato de decir que tengan ellos un lenguaje más puro, más bíblico. Enfoquémonos en lo que la Biblia dice, en la forma en que la Biblia lo enseña, los términos que la Biblia usa, y esto nos va a ayudar a no caer después en trampas por la teología que muchos términos tienen ya. Y es por eso que a veces muchos les hace difícil ahora ver lo que dice la Biblia porque ya formaron convicción basada en una teología y cuando van a la Biblia, bueno, tienen que torcer los pasajes para que pueda acomodarse a su teología. Entonces toma humildad también para cambiar eso. Debemos distinguir cuidadosamente entre la justificación y la santificación. ¿En cuál error estamos ahora? Error número 4. Confundir discipulado con justificación. Este error ocurre cuando se toman pasajes que hablan del costo de seguir a Cristo y se convierten en requisitos para recibir la vida eterna. De vez en cuando recibimos mensajes por medio de YouTube cuando una persona toma nuestros mensajes y los sube en su canal. Y siempre es algo curioso para nosotros. ¿Quién está haciendo esto? No los censuramos, no los cortamos, nada. Y un muchacho estaba poniendo casi un montón de los shorts que tenemos ahí. Nos llamó la atención ver su canal y lo que él estaba diciendo. Y él precisamente estaba enseñando que si usted quiere ser salvo, usted tiene que seguir a Jesús. Tiene que estar dispuesto a pagar el precio de un discípulo. Lucas 9:23 es un pasaje que se utiliza y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo que le estoy diciendo no lo estoy inventando, lo que le estoy diciendo no es algo ligero, es algo serio. Este pasaje habla de salvación. Mire Lucas 14:33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mateo 19:21, Jesús le dijo, si queréis ser perfectos, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. O sea que argumentan que para ser salvo una persona debe rendirse completamente a Cristo, abandonar todo ídolo, negarse a sí mismo y entregar toda su vida al Señor. Concluyen que estas exigencias forman parte del arrepentimiento y de la condición para recibir la vida eterna. Hay un libro que se llama El Evangelio según Jesús y lo que han hecho es que han tomado todos estos llamados al discipulado y lo convierten en un requerimiento para salvación. Cada vez que Jesús indicaba a su discípulo lo que tenía que hacer, no para ser salvo, sino para ser un discípulo, para seguirle, para ser como Él, para seguir su misión, decían, eso es parte del requerimiento de ser salvo. Déjenles, voy a mostrar unas citas. No puedes aferrarte a tus ídolos y venir a Cristo. O el arrepentimiento implica una disposición a abandonar aquello que compite con Dios. El arrepentimiento es un compromiso de todas las personas con Él como Señor y como Salvador. Esta parte, algunos dicen, pastor, ¿puede un idólatra ser creyente?
Pablo le dice a los colosenses que tengan cuidado con la idolatría. Lo dijo a los corintios. La idolatría es parte de obras de la carne. Yo pienso que una persona que, según la Biblia, cree en Jesucristo y tiene una tradición fuerte de idolatría, tiene que aprender a dejarlo, pero no es esencial decir, o verdad decir, si no deja los ídolos no puede ser salvo. Eso ya contradeciría ciertos pasajes de las Escrituras. Ahora, el ídolo que muchos presentan también es el joven rico que amaba el dinero, y luego ponen junto el pasaje que dice no puedes servir a dos señores. Uno es el Señor y el otro es las riquezas o el dinero. El problema es que esos pasajes no responden a la pregunta ¿qué debe hacer una persona para ser salva? Sino que responden otra pregunta muy diferente: ¿qué cuesta seguir a Cristo? El contexto de estos pasajes es el discipulado, no es la justificación. Pero algunos no pueden aceptar que una persona puede ser salva y no seguir a Jesús. Pero es que Jesús dijo, la condición para ser salvo es creer en Jesucristo y será salvo. Pero va a haber mucha gente que ni siquiera va a ir a la iglesia. ¿Cómo va a ser salva esa persona? Entonces, ¿es condición ir a la iglesia para ser salvo? ¿Es condición leer tu Biblia todos los días para ser salvo? ¿Es condición evangelizar? Si fuera una condición, entonces ya no es una salvación ya no es por fe, ahora es una salvación por obras. Ahora, otro tema es, bueno, el que verdaderamente es salvo va a hacer las obras. Pero es lo mismo disfrazado de una forma diferente y distinta. Porque se tiene que ignorar muchos pasajes. Se tiene que ignorar la obediencia. Se tiene que ignorar que amamos a Dios y le obedecemos por amor, no automáticamente. Se tiene que ignorar, tienes que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Se tiene que ignorar que tenemos que hacer morir la carne. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Hay muchos imperativos que Dios le da a los salvos, a los creyentes. No es fácil, es una lucha constante. Mucha gente por ignorancia no crece, pero muchos es también por desobediencia. La pregunta no es ¿qué debe hacer para ser salvo? Aquí no está contestando, sino ¿qué cuesta seguir a Cristo? Cuesta todo. ¿Cuál herramienta utilizamos aquí? ¿Estamos moviendo el fruto a la raíz o estamos moviendo la obra de Dios al lado del hombre? Es la herramienta número 2. Cuando una persona dice que tienes que seguir a Jesús para ser salvo, entonces ya está moviendo la obra de Dios al lado del hombre. Debemos preguntarnos si estamos exigiendo al pecador que haga algo que un discípulo debe hacer después de recibir vida eterna. Nota algunos pasajes en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué sencillo este verso. Qué hermoso este verso. Pero sabía que a los que proponen el señorío o las obras o el arrepentimiento no les gustan estos versos. ¿Qué dice Juan 6:47? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Hechos 16:30 al 31, y sacándole le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando la Biblia responde directamente cómo recibir la vida eterna, la respuesta es muy consistente. No encontramos expresiones como debe rendir completamente, renuncia a todo, toma tu cruz, niégate a ti mismo. Encontramos una sola condición. ¿Cuál es la condición? Cree en Jesucristo. La exigencia del discipulado sí son bíblicas, pero pertenece a la vida del creyente, no a la condición para recibir la justificación. No debemos disminuir las demandas del discipulado. Es importante, Cristo llama a sus discípulos a negarse a sí mismo, pero tampoco debemos convertirlas en demandas de requisitos para ser salvo. Confundir el discipulado con la justificación termina alterando el mensaje del evangelio. Yo le he explicado esto a algunos pastores y su respuesta es simplemente, pues, ¿cómo puede ser? Es siempre una pregunta retórica. ¿Cómo puede ser que una persona nunca dicen así dice la Escritura? No es que una persona salva tiene que ir a la iglesia. Yo sé, debe, pero no es requerimiento para ser salvo. Entonces cada quien vive como quiera. Exactamente. Podemos vivir de acuerdo a cómo nosotros respondemos, en obediencia o desobediencia. La obediencia, ¿qué trae? Trae mucha bendición, trae gozo, trae paz, la protección de Dios, la provisión de Dios. ¿Y qué pasa en la desobediencia? Bueno, es la disciplina de Dios.
y trae el castigo después de Dios y algunos hasta la muerte de Dios. Y no termina ahí, porque aunque todos morimos y vamos al mismo lugar, no todos vamos a disfrutar el cielo de la misma manera. Existen las recompensas ante el tribunal de Cristo. Existe el honor, las coronas, el gozo en la presencia de Dios. Entonces vale la pena que ahora que somos creyentes, vivamos una vida donde Dios recompensa aquí en la tierra y recompensa en el cielo también. Le he dicho, hermano, usted mal aquí y mal allá. Ese ya sería el colmo, hermano. Mejor hay que trabajar y echarle ganas aquí y servir al Señor. Darlo todo al Señor mientras podemos respirar. Porque el Señor va a juzgar cada una de nuestras obras. Así que me preguntan, ¿qué te motiva a obedecer a Dios? Número 1, su amor en agradecimiento de lo que Él hizo por mí. Y número 2, todas las recompensas que el Señor va a dar. Y número 3, las recompensas terrenales también. Y número 4, yo no quiero que Dios me discipline. Quiero que me vaya bien. El error número 5 y último es convertir una narrativa en fórmula universal. Convertir una narrativa en fórmula universal. Esto ocurre cuando una historia bíblica se convierte en una regla universal para todos los casos. Mira, la Biblia contiene mandamientos, doctrinas, promesas y narrativas. Las narrativas nos muestran lo que ocurrió, pero no siempre nos dicen lo que debe ocurrir en todos los casos. Esto podemos hablar de parábolas. Hay gente que está confundida en las parábolas, especialmente las parábolas de las 10 vírgenes. Y no se dan cuenta que cuando Jesús le habló en parábolas, en muchos casos era para que ellos, los que ven, no vean, para que no entiendan. Y no podemos especialmente formar una doctrina en una narración. Por eso tenemos las cartas, las epístolas de Pablo. Y ahí viene el error donde muchos dicen, ¿a quién le vas a creer, a Pablo o a Jesús? Es el mismo autor de todos, es el Espíritu Santo. No estamos poniendo uno contra otro. Lo que pasa es que como ya formaron cierta teología, se basan en pasajes o narraciones, en este ejemplo de Zaqueo y el hombre rico, y lo quieren utilizar como una doctrina ahora universal del arrepentimiento. Note Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En Mateo 19:21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Argumentan que la verdadera salvación siempre produce restitución inmediata y visible. También enseñan que una persona puede venir a Cristo no puede venir a Cristo mientras conserve cualquier ídolo en su vida. Concluye que estas respuestas forman parte del arrepentimiento y deben estar presentes en cada conversión genuina. Afirman que Zaqueo demuestra que el arrepentimiento necesariamente incluye una reforma radical de su conducta. Note lo que dijo un autor. Zaqueo demuestra que el arrepentimiento genuino produce cambios concretos y visibles en la conducta. Otro autor dice, el joven rico demuestra que una persona no puede venir a Cristo reteniendo aquello que domina su corazón. El problema es que estos pasajes describen acontecimientos específicos. No establece una forma universal para la conversión. Ahora, ¿Zaqueo restituyó? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿El joven rico fue llamado a vender sus bienes? ¿Sí o no? Sí. Pero la Biblia nunca enseña que todas las personas deben responder exactamente de la misma manera para recibir la vida eterna. El problema no está en la narrativa, el problema está en convertir lo que ocurrió en un caso particular a la condición universal para todos. ¿Cuál es la herramienta aquí? La primera. ¿Qué es la primera herramienta? Mover el fruto a la raíz. Ahora, ¿hubo fruto en el caso de Zaqueo? Sí. ¿Pero fue el fruto lo que lo salvó o fue la causa de su salvación? O sea, ¿fue el resultado de su salvación? ¿Fue la causa de su salvación o fue el resultado de su salvación? Este error toma una respuesta posterior al arrepentimiento y la convierte en parte de la definición del arrepentimiento. Debemos preguntarnos, ¿estoy convirtiendo el fruto a la raíz? Mira, la respuesta de Zaqueo y el joven rico son frutos de situaciones particulares. Pero esta interpretación la mueve a la raíz
y la convierte en requisitos. Mira Lucas 19:9, aquí vemos la respuesta en el mismo contexto de Lucas. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es que hijo de Abraham. Note Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En Lucas 19:9, Jesús declara que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo. Pero el texto no dice que la salvación vino porque él restituyó. La restitución aparece como una respuesta de Zaqueo, no como la condición. ¿Sí restituyó o no restituyó? Sí. Pero ¿forma eso parte de la salvación? No, el pasaje no dice eso. ¿Cómo sabes eso? Pues mire todo el resto de la Biblia, Romanos, Efesios, Colosenses, Corintios. Todos esos pasajes son pasajes directos y sencillos. Ahora le voy a dar uno más sencillo. Juan 20:31 lo acabamos de leer. Y este pasaje claramente nos muestra el propósito del Evangelio de Juan. Juan escribió para mostrar cómo una persona recibe vida eterna. Lo voy a leer de otra vez. Pero estas cosas se han escrito para que ¿qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. Note que aquí la condición para ser salvo es ¿qué? Es creer. No encontramos condiciones como restituir, vender posesiones, devolver dinero, abandonar riquezas, dejar lo que más te gusta a ti. Solamente dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La narrativa puede enriquecer nuestra comprensión de la salvación. Hay muchos ejemplos en el libro de Hechos, pero no debemos utilizarlo para establecer requisitos que la Escritura nunca presenta como universales. Las historias bíblicas pueden ilustrar arrepentimiento, pero recuerden, no deben convertirse en la definición del arrepentimiento. Este error se vuelve a cometer en el primer movimiento. Ahora ya vimos estos 5 errores. ¿Sí los vio? Después de examinar estos errores, ya vimos el patrón. Aunque parecen errores distintos, tienen la misma raíz en común. Todos nacen de confundir categorías que la Biblia mantiene separadas. Son 2 categorías: salvación, discipulado. No hay otra categoría. Somos salvos por fe y ahora tenemos que crecer como discípulos. La salvación es solamente por venir a Jesús. El discipulado es tomar tu cruz y seguir a Cristo. La salvación requiere que una persona oiga, escuche el Evangelio, entienda el Evangelio, crea en el Evangelio. Significa depositar su confianza. El discipulado requiere obediencia, seguir, abandonar pecado, abandonar familia y darlo todo por Jesús. Estas cosas son separadas. El discipulado viene después de la salvación. La salvación es un momento, un instante. El momento que una persona cree, es salva, nace de nuevo y ahora tiene que crecer en la gracia, crecer en el conocimiento, crecer en la madurez. Pero son 2 cosas distintas, son 2 categorías distintas. Cuando usted puede ver eso y lo entiende bíblicamente, ya no se va a confundir con pasajes como estos. La pregunta que debe hacerse siempre es, ¿de qué trata el pasaje? ¿Menciona justificación o salvación o vida eterna o está hablando del discipulado y crecimiento? Ahora espero que este mensaje le haya ayudado. Los 5 errores más comunes: confundiendo la definición con el resultado, meter la emoción dentro de la definición, confundir abandonar el pecado con recibir vida eterna, confundir discipulado con justificación y convertir una narrativa en fórmula universal. Padre, damos gracias por lo bueno que eres. Te pedimos que bendiga, Señor, a tu pueblo. Dice, Señor, que esta enseñanza y que podamos nosotros tener un entendimiento amplio, bíblico, Señor, de tu verdad. Te pido, Padre, que nos ayudes a comprender que tenemos una seguridad por ser salvos, una seguridad que tu palabra nos da, el Espíritu Santo en las arras de nuestra salvación, y tenemos una garantía para el día de la redención. Sin embargo, ahora que somos salvos, debemos vivir para ti en obediencia, siguiéndote, Señor. Por eso te ruego que nos ayudes a no solamente entender la salvación, pero entender el discipulado de seguirte, obedecerte y ser fiel a ti. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.